Te bendiga Dios desde su santa morada. Bendiga tus caminos. Bendiga tu artesa de amasar. Bendiga tu salir. Bendiga tu entrar. Que el ángel de Jehová guíe tus sendas. Te guarde de todo mal y de todo peligro. Que te haga prosperar en todo cuanto emprendas. Y que su luz, la luz del Santo de Israel, brille sobre tu vida. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25. La palabra de Dios dice así: Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Queréis subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, Pablo está preso en Cesarea, ¿no? Y lo tremendo de esto es que hubo cambio de gobernador. Antes estaba Félix, eh, ahora está Festo. Y Festo recién llegado no quiere entrar en contrariedades, en choques con los líderes religiosos del pueblo. La religión era realmente quien condicionaba el contexto político. Y Festo no estaba interesado en armar una revuelta religiosa que desencadenara en una revuelta política en contra del emperador romano, en contra de César. Así que Festo en primera instancia quiere congraciarse, quiere estar en paz y no contrariar a los sacerdotes de Israel. Sí, ellos intentaron convencerlo, eh, pero la realidad es que tras de todo esto, ellos tenían un plan para matar a Pablo. ¿Sabe, mi amado, mi amada? Yo no sé si usted acaba por entender la primera idea de esta mañana. Hay un plan. Hay un plan para impedir que Pablo siga predicando el mensaje de salvación. Hay un plan para silenciar al siervo de Dios. Hay un plan para borrar del mapa, para arrancar de raíz, para destruir, para matar a todo aquel que esté proclamando la palabra como se debe anunciar. Sí. ¿Cuál era el crimen de Pablo? Insisto en esto.
introdujo a alguien al templo, blasfemó, se levantó en contra del emperador romano, hizo un mitin o algo parecido. No, su crimen, confesarse cristiano, ser de los del camino, ser un fiel seguidor de Jesucristo. Ese era su crimen, ese fue su crimen. Y como realmente en el contexto civil y del derecho judío, esto no era un crimen, estaban buscando formas para matar a Pablo. Bueno, yo voy a anticiparme, unos son los pensamientos del hombre, otros los de Dios. Sí, las trampas estaban armadas. Y voy a decirle algo. Cuando, después de ser escuchado Pablo por Festo, este le dice que si quiere descender a Roma, a Jerusalén. ¿Sabe Pablo? Pablo no sabía lo que le esperaba realmente en Jerusalén. De hecho, él había descendido a Jerusalén con gozo y con agrado. Había recogido ofrendas en todo el Mediterráneo por donde había predicado para ayudar a los hermanos. En la fe que estaban pasando una crisis por toda la situación difícil que estaba viviendo Jerusalén. Y él trajo todas estas ofrendas. Se las entregó al hermano de Jesús. Se las entregó a Santiago. Sí, a Jacobo le llama la Biblia. A él se las entregó. Fue un parte de gozo y de alegría. Para Pablo un parte de satisfacción del deber cumplido. Descendió a Roma eso y aprovechaba para entrar al templo a adorar. Es puesto preso injustamente. Y es llevado a Cesarea de Filipo por su propia seguridad y por voluntad del Señor. ¿Sabe? Pablo podía pensar que en Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa, posiblemente caerían sus cadenas, posiblemente sus grillos serían quitados, posiblemente sería libre, podía irse tranquilamente a Jerusalén, perdón, podía irse tranquilamente a Roma, conforme era su propósito, para predicar el evangelio allá. Pero Pablo, sin saber, dice que apela a César. ¿Y por qué advierto que Pablo, sin saber lo que estaba preparado para él en el camino, es que los judíos querían matarlo de camino? Los que encarnaban la ley de Dios, los que decían ser los representantes de Dios. Esto me hace acordar de Juan Calvino, de Wycliffe, de Zwinglio, de Martín Lutero. Cómo tuvieron que esconderse para que aquellos que decían que eran los representantes de Dios en la tierra no los mataran. ¿Sabe? La religión está manchada de sangre. Todas las religiones, todas las grandes religiones están manchadas de sangre, están manchadas de crímenes y sin lugar a dudas de impunidad. Pero téngalo por seguro, como Pablo se lo dijo a Félix, un día habrá juicio final. Algún día llegará el día de Yahvé, el día de Jehová.
El día en que todos tendrán que comparecer delante del justo juez. El día en que unos despertarán para resurrección y vida eterna y otros despertarán para condenación y tormento perpetuo. Irán al lago que arde fuego y azufre los últimos. Puede que ante la humanidad sigan incólumes e impunes. Pero Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, que tiene todo escrito en sus libros, no para que no se lo olvide, sino para testimonio a todo el universo, juzgará con justicia. Pronto se hará. Sí, mis amados, así es. Jesús dijo que cuando estuvieran delante de los tribunales, no se preocuparan por qué hablar o qué decir. Que en ese momento, cuando tuvieran que hablar, el Espíritu pondría las palabras en sus labios. Y esto fue lo que sucedió aquí. Pablo no sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero Dios sí sabía lo que estaban tramando a espaldas de Festo y a espaldas de Pablo. Querían asesinarlo por el camino. Entonces Dios pone las palabras claves precisas en los labios de Pablo. Y Pablo dice: apelo a César. Y esto es maravilloso porque Pablo era ciudadano romano. Y un ciudadano romano, cuando apelaba al juicio de César, no podía ser juzgado ni podía ser torturado. Tenía que ser custodiado y cuidado hasta llegar delante del tribunal de César y entrar en audiencia delante del emperador romano. Palabras sabias que llegaron de parte del Espíritu Santo al corazón y a los labios del apóstol Pablo. ¿Sabe? La certeza de ser inocente. Aún más, aunque las evidencias dicen que eres inocente, tienes que saber que detrás de la persecución, detrás de los juicios injustos, hay un plan maravilloso de Dios para tu vida. El gran sueño de Pablo ya no era ir a Roma como un fariseo más, lleno de orgullo y prepotencia religiosa. Ahora era llegar como el humilde siervo de Jesucristo, como el esclavo de Jesucristo, y recorrer las calles de Roma y predicar el evangelio, sembrar la semilla del evangelio. El sueño se le cumplirá, no como él pensó, no a la manera que Pablo se lo imaginó o lo soñó, sino a la manera del Señor. Sí, óigalo bien. Pablo irá a Roma. Irá preso a Roma. No irá en primera fila. No irá en un viaje en asientos VIP. No. Irá en un barco del cual se dará testimonio que naufragará en la isla de Malta. Óigalo bien. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cómo es de maravilloso el mensaje de salvación para aquellos que queremos entender un poco más? Porque ese no es el mensaje. El evangelio de Cristo no es el evangelio de la prosperidad material, física. Sí es el evangelio de la prosperidad, pero espiritual. Del hombre de llegar a un crecimiento superior al que ha tenido en el campo natural, en el campo mundano. Y este es el nivel en el que ha entrado Pablo, en una dimensión superior, en una dimensión donde el mismo Espíritu Santo es el que habla por él.
el que pone las palabras en sus labios, en su corazón. Sí, ya no es su vida. Ya Pablo no tiene el control sobre sí. Ahora, ahora lo tiene el Señor, el Dios Todopoderoso. Ahora lo tiene el Espíritu Santo. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra. Sí, óigalo bien, que me muestra la necesidad de entregarle el control de cada área de mi vida y de cada momento de mi vida al Espíritu Santo para que sea Él quien actúe y no yo. Porque mis palabras en sabiduría humana son torpes. Torpes pueden llenar o satisfacer el ego de alguien, aún el propio, pero no me ayudarán a realizar el plan de Dios. La invitación en esta mañana es a que dejes que el Espíritu Santo te use aún en tu propio beneficio. Te use para ser instrumento de su propio plan que Dios ha trazado para tu vida. Que puedas entregarle todo el control a Él. Y que Él, en los momentos difíciles, cuando no sepas qué decir, cuando ya hayas agotado toda tu defensa, sea el Espíritu Santo quien hable por ti. Deja que el Espíritu Santo te use. No sería la primera vez en la vida de Pablo. Deja que el Espíritu Santo te use. Y que no sea solo una vez. Que seas tú el testimonio fehaciente, aquella que tiene el don del Espíritu para impactar y transformar vidas, aún la propia. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.